de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, informó ayer que las restricciones por la pandemia y el confinamiento han generado afectaciones graves en las niñas y niños y dio estos datos duros. Millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas por COVID o por falta de recursos. De estos, de acuerdo al INEGI, 3 millones son niñas y niños. El ciclo escolar 2021 están matriculados, como lo señaló el representante de UNICEF, 35.6 millones de niñas y de niños, pero se registró una disminución significativa de 2.6% en educación básica, de 3.1% en educación media superior y de 0.8% en educación superior. Solamente entre los meses de marzo a junio del presente año se registraron los niveles máximos históricos de violencia familiar contra niñas y niños. Y para dar un dato que es realmente preocupante, es como durante el primer semestre de 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, que representa un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Un asunto delicado, porque también hay que señalar que un gran número, si no es que la mayoría, de las agresiones y violencias que se sufren en el hogar no son denunciadas. Y a pesar de ello, tenemos este incremento tan significativo. Estas lesiones por violencia, y hay que subrayarlo, casi el 76% de estas lesiones ocurrieron dentro del hogar. El 73% de los casos, la persona responsable de la agresión tenía algún parentesco con la víctima. El 81.6% de las víctimas fueron niñas y jóvenes mujeres adolescentes. Y durante el primer semestre de 2021, los casos por parentesco alcanzaron el 66% y las niñas y adolescentes mujeres fueron las más violentadas dentro del hogar, con el 92.8% de agresiones vinculadas a violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, abandono, negligencia y violencia de naturaleza económica. Este es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas y adolescentes. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente nacen cada día más de 1,000 bebés, hijos de madres, niñas y jóvenes. En 2020 se registraron 373.661 nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8.876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de estos casos por violación sexual o por matrimonios arreglados, que son violaciones sexuales. En 2020 hubo 1,100 suicidios de niñas y de niños, una cifra que no habíamos registrado anteriormente. La tasa de suicidios en niñas, niños y adolescentes aumentó en 12% entre 2019 y 2020, llegando también a su máximo histórico. Los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron en 37% para el caso de niñas y 12% en el caso de niñas y mujeres adolescentes. Y lo más delicado, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó del 5.1 al 6.9 de 2018 a 2020 y la conducta suicida se incrementó en adolescentes del 3.9 al 6% de 2018 a 2020. Vaya datos duros del incremento de violencia familiar, del suicidio. Son datos que, de acuerdo al gobierno federal, justifican un regreso a clases, que no es obligatorio, que tiene que ser ordenado, gradual, que tiene que ser bajo estrictos protocolos y a nadie se le puede forzar, han dejado claro, y así tiene que ser. ¿Cuál es la visión de la Defensoría de los Derechos de la Infancia a través de Tejiendo Redes
por la Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín Pérez, ¿cómo estás, mi estimado? Buenos días. Buenos días, estimado Alberto. Gracias por mantener la conversación pública y pues voltear a mirar a niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ves esta situación? Los datos duros de UNICEF y del gobierno federal que presenta ayer y la necesidad de volver a clases, dice que en cuanto a violencia familiar hay un incremento significativo. De marzo a junio del 2021, por ejemplo, se registraron máximos históricos de violencia intrafamiliar y de suicidios, donde son los protagonistas, desgraciadamente, los niños. Juan Martín. Sí, lamentablemente esto es lo que podríamos definir como crónica de una tragedia anunciada. Y en tu espacio, y te agradezco profundamente ese compromiso, desde el año pasado, todavía en mi rol como director de Redim, desde el año pasado presentamos el primer informe en julio del año pasado, el primer informe del impacto del COVID en los derechos de niños y niñas, y ya estábamos observando un incremento de violencia, de abuso sexual, de desaparición, reclutamiento, y anticipamos la urgencia de tener respuestas institucionales. Lamentablemente, pese a que está el mandato de ley, está el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes como mecanismo de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, entre las secretarías de Estado, ha sido abandonado, ha sido olvidado o no atendido, y esto volvimos a ratificarlo en enero con datos muy duros que ya estaban pues a un año casi de pandemia, y ahora hay un sentido, permítame decirlo así, Alberto, hasta ciertamente cínico de usar estos datos que ellos mismos generaron por las omisiones al no cumplir con la ley, y ahora usarlo como argumento para presionar al público, a las familias, a un retorno que termina sin ser explícitamente claro. Creo, y en este punto me detengo puntualmente para decir que sí es muy importante que los niños y niñas retornen a la comunidad educativa. Esto es súper importante. La comunidad educativa es distinta al establecimiento escolar. Aquí viene un segundo apartado. ¿Cómo logramos que retornar a los establecimientos educativos sea apropiado con las garantías mínimas de agua, de sana distancia, de profesores o personal educativo preparado para poder hacerlo? Y tercero, súper importante, reconocer que los niños, las niñas, los adolescentes necesitan recuperar sus redes de apoyo, amigos, amigas, las personas que suelen tener cuidado y atención a ellos, necesitan respirar, caminar, porque el confinamiento de 18 meses que a todo el mundo, esto no es un tema solo de México, le ha ocasionado profundos daños de salud mental, en niños y niñas ha sido mucho más acelerado y complejo en el caso mexicano, porque además tenemos una epidemia de violencia generalizada. Los propios datos que su secretario Encinas hablan de 4,000 niños y niñas desaparecidos del 1 de enero de 2020 a la fecha. Sí. Esto es un horror, y esto obviamente se acompaña con otra gran epidemia de obesidad. Los niños y niñas pasaron de ser el 32% con sobrepeso y obesidad a 40% con el confinamiento. Realmente estamos en una situación crítica. Aparte, ojo con lo que estamos hablando también, aparte de la violencia intrafamiliar y estos indicadores. Juan Martín, tengo que hacer un corte, vuelvo contigo, sí. ¿Me permites? Claro, Estoy hablando sí, con Juan Martín Pérez, defensor de los derechos de la infancia a través de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe, y el regreso a clases. ¿Qué opina usted y estos datos que se ponen a debate? Y lo más importante es que a nadie se le puede forzar, no es obligatorio regresar a clases, y como se haga, se hará con los cuidados necesarios, pero si es necesario irnos reactivando poco a poco, progresivamente, con los cuidados necesarios. 7 de la mañana con 18 minutos, volvemos con más información. Juan Martín Pérez, defensor de los derechos de la infancia a través de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe. Me daba los datos antes de irme al corte de la obesidad, cómo ha crecido también con los niños, aunado a todo lo que ha significado el encierro. ¿Cuál sería la recomendación entonces? ¿Estamos listos para regresar? ¿Qué tenemos que hacer en esta transición en la que estamos? Mira, en la ley que logramos en 2014, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, creó el Sistema Nacional de Protección Integral, que es el CIPINA. Es urgente que se convoque el CIPINA para que se articulen los esfuerzos de la Secretaría de Educación, Salud, Bienestar, Trabajo y Hacienda, al menos,
y los órdenes de gobierno. Esto es muy importante porque somos muchos Méxicos. Hace 2 días la Organización Panamericana de la Salud señalaba que en el caso mexicano no podía ser un retorno generalizado, tiene que basarse en lo local o en lo regional, y efectivamente para eso el CIPINA se creó, para generar condiciones que permitan reconocer estas diversidades de país, la manera pues particular en que hay que responder por territorios o incluso por dinámicas comunitarias. Pero hay algo muy importante, Alberto, en esto, y es que tenemos que colocar a niños y niñas en el centro. El problema no es el sindicato y su chantaje electoral con el presidente, el problema no es si las escuelas están listas o no, el problema de fondo es que hemos abandonado a niños y niñas, no les estamos escuchando y los seguimos considerando como objetos de propiedad familiar que tienen que ser cuidados, cuando ellos tienen un papel muy activo, ha sido muy activo su rol en la pandemia, ayudándonos en toda la dinámica de teletrabajo y muchas dinámicas digitales. Así es que necesitamos reconocer su potencial, escucharles y a partir de ellos comenzar a construir con voluntad política y con esfuerzo de las familias un retorno seguro, porque no se trata de arriesgarse, pero no podemos poner en la disyuntiva de o la escuela o la vida. Eso no puede ser. Necesitamos que los dos derechos sean garantizados por el Estado, porque para eso están, para eso el marco normativo se desarrolló y tenemos además a los funcionarios y funcionarias ahí y necesitamos que se pongan a trabajar en ello. Salud y regreso. Exactamente, y tiene que ser pensando o cambiando el chip ya no en un debate adulto, sino pensando urgentemente en niños, niñas y adolescentes. Conclusión entonces, Juan Martín. Pues mira, yo creo que lo central es que una convocatoria urgente al CIPINA nacional permitiría articular respuestas diferenciadas, permitiría también que las familias reciban información apropiada, porque hay todo un mar de confusión en la parte de información, e insistir en lo que tú has planteado hace un ratito, nadie puede obligarles a volver a la escuela, ni con la amenaza de afectaciones a su reconocimiento escolar, eso es su derecho, y esto por último implicaría también cumplir con la vacunación universal. COFEPRIS ya autorizó la vacuna Pfizer para niños de 12 años en adelante, y aunque esto no debe ser una condicionante para volver, sí hay que exigir que ya se comience a hacer este cuadro de vacunación a niños y niñas a partir de 12 años de edad. Claro, pero aunque sí las escuelas que estén en condiciones de volver y haya una seguridad protocolaria de sanidad, de salubridad, ¿tú estarías de acuerdo? Sí, totalmente. De hecho, mira, te cuento rápido una experiencia, hay muchas en América Latina, pero la de España. Lo que hicieron en Madrid fue que, precisamente considerando las condiciones de las escuelas, toda la comunidad, los vecinos y las escuelas coordinaron para que las calles aledañas al establecimiento escolar quedaran cerradas en el horario escolar, para que niños, niñas y adolescentes tuvieran no solo la escuela como establecimiento, sino toda la comunidad protectora, como patio enorme, como salón de clases, como salón de actividades. Lo que quiero decir es que si hay voluntad y priorizamos, soluciones vamos a encontrar muchas. Si no hay voluntad, tendremos todos los pretextos del mundo y niños y niñas seguirán confinados con todos los daños que ya se han documentado, y no podemos llegar a esa conclusión de ir contando los muertos, las agresiones, sino tenemos que tener voluntad desde el mundo adulto, pero obligaciones de las autoridades para que esto sea gradual, seguro y sin discriminación. Muy bien. Gracias, Juan Martín. Estamos en contacto. Fuerte abrazo, estimado Alberto. Gracias. Igualmente, buenos días. Me voy hasta Mega Noticias.